acechada por un nahual en Nezahualcóyotl. Rocío vivía en una casa de un solo piso en una colonia tranquila de Nezahualcóyotl, de esas donde las calles parecen repetirse con casas de fachada sencilla y rejas metálicas pintadas de colores gastados. Su casa tenía un pequeño jardín en la parte trasera, con árboles altos y frondosos que su padre cuidaba con esmero. Su madre y su padre trabajaban todo el día, por lo que ella pasaba muchas horas sola, haciéndose cargo de la casa y entreteniéndose con su celular. Le gustaba grabar cosas al azar, la manera en que la luz del sol entraba por la ventana, los platos en el fregadero, sus propios reflejos en los espejos. Era un pasatiempo inofensivo, hasta que una tarde, mientras revisaba sus grabaciones, se quedó helada. En un video que había hecho en la sala, enfocando la televisión y parte del comedor, notó algo en el fondo. Detrás de ella, entre el sillón y la pared, se veía la silueta de un perro enorme, negro, con el pelaje erizado y la mirada fija en la cámara. Rocío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su casa no había mascotas, y la puerta principal estaba cerrada con llave. Rebobinó el video varias veces, intentando convencerse de que era una sombra o un error de la cámara, pero ahí estaba, inmóvil, mirándola, con unos extraños collares colgando de su cuello, cubiertos de símbolos que ella no reconocía. Su corazón latía con fuerza. Sintió miedo de voltear a la sala, de encontrarse con ese animal allí, acechándola en la penumbra. Pero cuando reunió el valor y miró, no había nada. Esperó a que su madre llegara del trabajo y, con las manos temblorosas, le mostró el video. ¿Qué es eso?, preguntó su madre, con la cara pálida. No sé, yo estaba sola. Su madre reprodujo el video varias veces, acercando la imagen con los dedos, tratando de encontrar una explicación. Luego miró alrededor, nerviosa. ¿Estás segura de que no viste nada cuando estabas grabando? No, no sentí nada. Esa noche, Rocío durmió inquieta. Intentaba convencerse de que había sido un reflejo extraño, un truco de luz, pero en el fondo algo le decía que no era así. Lo que más le aterraba no era haberlo visto en el video. Lo que más le aterraba era pensar en cuánto tiempo pudo haber estado ahí sin que ella lo notara. Los días siguientes, Rocío intentó no pensar demasiado en el video. Lo borró de su celular, pero la imagen del perro negro con sus collares extraños seguía grabada en su mente. Su madre tampoco volvió a mencionarlo, aunque Rocío notó que, desde esa noche, cerraba la puerta con doble llave y revisaba las ventanas antes de dormir. El ambiente en la casa había cambiado. Se sentía más fría, más densa. Rocío empezó a notar cosas que antes no le parecían extrañas, la televisión cambiando de canal sola, las luces parpadeando sin razón, el sonido de las tuberías crujiendo como si algo se moviera dentro de ellas. Pero lo peor comenzó una noche mientras lavaba los trastes. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el goteo del grifo y el zumbido de los focos fluorescentes de la cocina. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la nuca, como si alguien la estuviera observando. Levantó la mirada hacia la ventana que daba al patio trasero. Afuera, los árboles se mecían con el viento, proyectando sombras retorcidas sobre la tierra. Pero no era eso lo que la hizo soltar un plato en el fregadero. Era el reflejo en el vidrio. Detrás de ella, en la entrada de la cocina, se distinguía una figura oscura, agazapada. Rocío giró sobre sus talones con el corazón en la garganta, pero la entrada estaba vacía. Se quedó paralizada por un instante, esperando escuchar algún ruido,
algún indicio de que no estaba sola. Nada. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. Dejó los trastes sin terminar, apagó las luces y corrió a su cuarto. Se encerró con seguro y se metió bajo las cobijas, con el celular en la mano. Pensó en llamar a su madre, pero no quería preocuparla. Se quedó despierta hasta tarde, forzándose a no pensar en lo que había visto. Pero esa noche, el sueño la venció. Y en sus sueños, la voz de un hombre la llamaba por su nombre. Se despertó de golpe en la madrugada. La habitación estaba a oscuras, pero algo no estaba bien. Sintió una presencia en la habitación. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía respirar entrecortado y mover los ojos. En la penumbra, vio algo en la esquina de su cuarto. Una silueta baja, encorvada, con un par de ojos brillando entre la oscuridad. No podía gritar. No podía moverse. Solo podía mirar mientras la sombra se acercaba lentamente a su cama. Cuando logró soltar un gemido ahogado, su cuerpo reaccionó. Pateó las cobijas y encendió la lámpara de su buró de un golpe. No había nada. El cuarto estaba vacío. Pero la puerta de su habitación estaba entreabierta. Y ella estaba segura de haberla cerrado con seguro antes de dormir. Después de aquella noche, Rocío trató de convencerse de que todo había sido un mal sueño. Tal vez el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Tal vez la sugestión estaba haciéndola ver cosas donde no las había. Pero conforme pasaban los días, empezó a notar algo inquietante. Cada vez que pasaba cerca de la sala o del pasillo que llevaba a su cuarto, sentía una presencia. Era como si alguien la estuviera acechando, como si hubiera algo en la casa que la observaba desde las sombras. Decidió ignorarlo. Se enfocó en su rutina, en limpiar la casa, en cocinar antes de que sus padres regresaran del trabajo. Y cuando se sentía demasiado nerviosa, salía un rato a la calle para despejarse. Una tarde, después de terminar de limpiar la cocina, decidió darse un baño. Cerró la puerta del baño con seguro, dejó la toalla colgada en la perilla y abrió la regadera. El agua caliente empezó a llenar el pequeño espacio de vapor, envolviéndola en una sensación de calma momentánea. Se enjabonó el cabello lentamente, tratando de relajarse. Pero de pronto, un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió algo extraño en el aire. Como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Se quedó inmóvil, con el agua cayendo sobre su cabeza. Entonces lo sintió. Algo la tocó en la espalda. Un ardor punzante, como si unas garras invisibles le hubieran rasgado la piel. Rocío gritó y salió de la regadera de un salto. Se tambaleó al resbalar en el suelo mojado, pero logró abrir la puerta de golpe y corrió fuera del baño, completamente desnuda, con el agua escurriendo de su cuerpo. «Mamá. Mamá, ayúdame». Su madre, que acababa de llegar del trabajo, corrió al verla. «Rocío. ¿Qué te pasó?» Rocío apenas podía respirar. Señaló su espalda con las manos temblorosas. Su madre se quedó helada. «Dios mío». En su piel blanca y mojada se marcaban 3 arañazos largos, enrojecidos y profundos, como si algo invisible la hubiera rasguñado con brutalidad. Su madre la cubrió con una toalla y la abrazó con fuerza. Rocío lloraba sin poder explicarlo. Esa noche, su padre revisó toda la casa, buscando alguna explicación. Las ventanas estaban cerradas,
las puertas con seguro. No había rastros de ningún intruso. Tal vez fue un accidente, trató de decir su madre, aunque su voz sonaba más asustada que convencida. Pero Rocío sabía la verdad. Algo estaba en esa casa con ellos. Y no se conformaba con solo observarla. Después del ataque en la ducha, Rocío dejó de sentirse segura en su propia casa. Algo la acechaba, algo que no podía ver pero que cada día se hacía más presente. Su madre intentó calmarla. Puso escapularios en las puertas y un vaso con agua junto a su cama, como le había enseñado su abuela. Pero nada ayudaba. Las noches se volvieron insoportables. Todo empezaba con un sonido débil, como el rasguño de unas uñas contra la pared. Luego venía el crujir del techo, como si algo pesado caminara sobre él. Y finalmente, los gruñidos. Gruñidos bajos y profundos que resonaban en la oscuridad, justo afuera de su puerta. Rocío se tapaba hasta la cabeza con las cobijas, paralizada. Intentaba ignorarlo, convencerse de que era su imaginación. Pero cuando los gruñidos se transformaban en susurros, sentía que iba a volverse loca. Rocío. La primera vez que escuchó su nombre en la penumbra, pensó que estaba soñando. La segunda vez, supo que no lo estaba. Una madrugada, después de varias noches sin dormir bien, escuchó que alguien caminaba en el pasillo. Paso a paso, los pasos se acercaron a su cuarto. Se detuvieron frente a su puerta. Ella contuvo la respiración. El sonido de una respiración pesada se filtró por la rendija de la puerta. Rocío sintió su cuerpo congelarse. No podía moverse. No podía gritar. Solo escuchaba el sonido rítmico de la respiración y el crujido de la madera cuando algo empezó a arañar la puerta. Los rasguños fueron subiendo, como si algo se estuviera incorporando sobre dos patas. Entonces, la perilla empezó a girar. No lo soportó más. Se sentó de golpe en la cama y gritó con todas sus fuerzas. «Papá. Mamá». Escuchó a su madre despertarse de golpe y a su padre encender la luz del pasillo. Cuando la puerta de su habitación se abrió, ellos la encontraron temblando en la cama, con lágrimas en los ojos. Aquí estaba. Aquí estaba. Su padre revisó todo, pero no había nadie. Solo quedaban las marcas de los arañazos en la puerta de madera. Esa noche, Rocío durmió en la habitación de sus padres. Pero ni siquiera ahí se sintió a salvo. Porque en medio de la noche, cuando el silencio reinaba en la casa, volvió a escucharlo. Desde el pasillo, desde las sombras. Una voz susurrante que la llamaba con un tono burlón. Rocío. Después de aquella noche, Rocío ya no quiso quedarse sola en casa. Sus padres intentaban tranquilizarla, pero el miedo en su mirada era suficiente para que entendieran que esto no era solo una pesadilla. Los arañazos en la puerta seguían ahí. Su madre los había intentado lijar y pintar, pero cada mañana volvían a aparecer, como si algo insistiera en marcar su territorio. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda en la iglesia. El domingo por la mañana, la familia fue a la parroquia más cercana, un templo de paredes blancas y simples en el centro de Nezahualcóyotl. Hablaban con voz baja, temiendo que alguien los escuchara y pensara que estaban locos. El sacerdote, un hombre mayor de rostro sereno, los escuchó en silencio. He escuchado historias similares, dijo cuando terminaron de contarle todo. Hay cosas que se quedan en ciertos lugares, entidades que no encuentran descanso,
o que no quieren dejar ir a quienes las ven. La última frase hizo que Rocío sintiera un escalofrío. ¿Puede ayudarnos, padre?, preguntó su madre, con los ojos llenos de súplica. El sacerdote asintió. Iré a su casa esta tarde. A las 5 en punto, el sacerdote llegó con una Biblia, agua bendita y un pequeño frasco de aceite. Rocío no se sentía segura. Había escuchado historias de gente que intentaba expulsar algo de sus casas y las cosas solo empeoraban. El padre recorrió cada habitación con calma. Rezó en voz baja mientras salpicaba agua bendita en las paredes y los rincones oscuros. Cuando llegó a la sala, se detuvo de golpe. Se quedó mirando el sillón donde, semanas atrás, Rocío había grabado el video del perro negro. ¿Aquí fue donde viste a la criatura?, preguntó. Rocío asintió con la garganta seca. El sacerdote hizo una señal de la cruz y cerró los ojos, como si sintiera algo en el aire. Esto no es un espíritu cualquiera, dijo después de unos segundos. Hay algo más fuerte aquí. Su madre se llevó la mano a la boca. El sacerdote terminó de bendecir la casa y les dejó una serie de instrucciones. Debían rezar todas las noches, colocar cruces en las puertas y mantener agua bendita en la habitación de Rocío. No le tengan miedo, les advirtió. A estas entidades les gusta el miedo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Rocío logró dormir con cierta calma. Pero a las 3 de la madrugada, el sonido la despertó. Era el mismo gruñido bajo y gutural. Y venía del jardín. Con el corazón latiéndole en la garganta, se levantó lentamente de la cama y se asomó por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. Entre los árboles frondosos, en la oscuridad de la madrugada, 2 ojos rojos la miraban fijamente. Y la voz susurrante regresó. Rocío. El aire se sentía pesado, espeso, como si la casa entera estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podían despertar. Después de la visita del sacerdote, las cosas parecieron calmarse por un par de días. Rocío intentaba convencerse de que todo había terminado, que las oraciones y el agua bendita habían funcionado. Pero en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo volviera a empezar. Y lo hizo. Esa noche, despertó con un escalofrío recorriéndole la espalda. No había razón para ello. La casa estaba en silencio, su cuarto en penumbras. Pero algo en el ambiente la puso en alerta. Entonces lo escuchó. Rocío. Su cuerpo se tensó. Era una voz masculina, baja y áspera, llamándola desde el exterior. Trató de convencerse de que era su imaginación, que seguía atrapada en un sueño. Pero la voz volvió a sonar. Rocío, ven. Su piel se erizó. La voz venía del jardín. Se obligó a levantarse de la cama, sintiendo sus piernas temblorosas. Caminó lentamente hacia la ventana y se asomó con el corazón latiéndole en la garganta. Allí, entre los árboles frondosos y la maleza densa, se veía una sombra oscura. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con un rojo enfermizo en la oscuridad. La voz volvió a sonar, esta vez con un tono más burlón. Sal. Rocío sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Retrocedió torpemente, tropezando con el borde de su cama. Quería gritar, quería correr a la habitación de sus padres, pero el terror la tenía paralizada. Y entonces, vio algo aún más aterrador.
desde la oscuridad del jardín, emergió una figura. Era enorme, con el cuerpo cubierto de un pelaje negro y espeso. Su silueta era la de un animal, pero su postura era demasiado humana. Llevaba collares gruesos alrededor del cuello, con símbolos que Rocío no podía reconocer. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como si la estudiara. Luego, con un movimiento inquietante, alzó una de sus manos, no, de sus garras, y la extendió hacia ella. El pánico la dominó. Salió corriendo de su cuarto y golpeó la puerta de sus padres con desesperación. «Mamá. Papá. Está afuera, está afuera». Su padre abrió de golpe, aún medio dormido, y su madre corrió a abrazarla. «¿Qué pasa?» «En el jardín. Hay algo en el jardín». Su padre tomó un bat de béisbol y fue hasta la ventana de la sala para mirar afuera. Rocío y su madre lo siguieron, temblando. Pero el jardín estaba vacío. Solo los árboles se mecían suavemente con el viento nocturno. Su padre la miró con preocupación. «No hay nada, Rocío». Pero ella lo sabía. Lo que sea que estuviera ahí, se había ido justo a tiempo. Solo para seguir jugando con ella. Los días siguientes fueron un infierno. Rocío ya no dormía bien. Se despertaba a cada rato, sintiendo que alguien la observaba desde la oscuridad de su habitación. A veces, creía escuchar pasos en el pasillo, otras veces, un gruñido bajo y amenazante justo al pie de su cama. Sus padres intentaban calmarla, pero también estaban al borde del colapso. Su madre se veía más pálida y su padre se irritaba con facilidad. La tensión en la casa era insoportable. Pero la peor noche llegó cuando Rocío decidió desafiar su miedo. Se acostó en su cama y apagó la luz, decidida a demostrar que todo estaba en su cabeza. Cerró los ojos y trató de ignorar la sensación de opresión en el aire. Pero entonces, lo sintió. Un peso sobre su pecho. Era como si algo invisible estuviera sobre ella, presionándola, impidiéndole moverse. Abrió los ojos de golpe y trató de gritar, pero su voz no salía. Algo estaba encima de ella. No lo veía, pero lo sentía. Su respiración se volvió entrecortada, su corazón latía desbocado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Y entonces, vio la sombra. En la esquina del cuarto, junto a la puerta, se alzaba una figura negra. Alta, delgada, con ojos brillantes como brasas encendidas. La silueta no tenía rostro, pero Rocío sintió que la miraba, que se burlaba de su miedo. «Rocío». La voz sonó dentro de su cabeza, como si la criatura hablara directamente en su mente. El peso en su pecho aumentó. Sintió unas garras invisibles recorrerle el cuello, como si estuvieran a punto de estrangularla. Luchó por moverse, por liberarse, pero era inútil. La presión seguía aumentando, hasta que de repente, todo se detuvo. El peso desapareció. La sombra en la puerta se desvaneció. Rocío pudo respirar de nuevo y se incorporó en la cama con un jadeo ahogado. Corrió a encender la luz y revisó la habitación con desesperación, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miró su brazo, vio 3 marcas rojas en su piel. Arañazos. La criatura no solo la acechaba. Ahora la estaba agrediendo. Rocío ya no soportaba estar en esa casa. Cada noche, la presencia oscura se hacía más fuerte.
las marcas en su cuerpo seguían apareciendo sin razón aparente. Su madre ya no trataba de tranquilizarla. Ahora, ella también despertaba en la madrugada al escuchar gruñidos o ver sombras moverse por la casa. Fue entonces cuando su padre tomó una decisión. «Vamos a ver a alguien más», dijo con seriedad. «Si el sacerdote no pudo ayudarnos, tal vez otra persona sí». Así fue como llegaron a un pequeño consultorio en una colonia cercana, recomendados por un vecino que había escuchado sus problemas. Era una casa modesta, con una puerta de madera y un aroma a copal impregnando el aire. Adentro, los recibió un hombre mayor de cabello canoso y ojos profundos. «¿Qué es lo que los trae aquí?», preguntó con voz grave. La madre de Rocío le contó todo. El video, el perro negro, los arañazos, la voz en el jardín. El chamán la escuchó en silencio, sin mostrar sorpresa. Cuando terminaron, los miró con seriedad. «Lo que los acecha no es un simple espíritu», dijo. «Es un nahual». El aire pareció volverse más denso. «¿Un nahual?», preguntó su padre, confundido. El chamán asintió. «No cualquier nahual. Es un ser que ha cruzado demasiadas veces el límite entre lo humano y lo animal. Alguien que ha entregado su alma a algo oscuro a cambio de poder. Y ahora te ha marcado, niña». Rocío sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Marcada?». El hombre tomó su brazo con delicadeza y tocó las marcas rojizas que tenía en la piel. «Estos arañazos no son solo agresiones», explicó. «Son un vínculo. Significan que este ser te ha elegido». El corazón de Rocío se aceleró. «¿Para qué?». El chamán la miró fijamente antes de responder. «Para llevársela». El silencio que siguió fue insoportable. Su madre se tapó la boca con la mano y su padre apretó los puños. «¿Cómo evitamos que eso pase?», preguntó su madre, con la voz temblorosa. El chamán suspiró y negó con la cabeza. «No pueden luchar contra él en esta casa. Aquí tiene poder, aquí la sigue llamando. Solo hay una opción». «¿Cuál?». El chamán los miró con seriedad. «Mudarse. Y hacerlo lo antes posible». Esa misma tarde, la familia comenzó a empacar. No había tiempo para dudar, no había espacio para el miedo. El chamán les dejó en claro que quedarse significaba arriesgarse a que Rocío desapareciera para siempre. Pero aunque intentaban mantenerse firmes, la casa parecía aferrarse a ellos. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas y, de vez en cuando, se escuchaban golpes secos en las paredes. Rocío sentía un nudo en el estómago. Sabía que el nahual estaba ahí. Observando. Esperando. Cuando cayó la noche, los tres se encerraron en el cuarto de sus padres. No querían separarse ni un momento. La puerta estaba asegurada con una silla, aunque sabían que eso no serviría de nada contra lo que los acechaba. «Mañana temprano nos vamos», susurró su madre, abrazándola con fuerza. Pero la casa no iba a dejarlos ir tan fácil. A las 3 de la madrugada, el aire se volvió frío. Luego, los gruñidos empezaron. No venían del jardín. Venían del pasillo. Rocío sintió que su cuerpo entero se paralizaba. Su padre tomó el bat de béisbol con manos temblorosas, mientras su madre rezaba en voz baja. Los gruñidos se convirtieron en pasos.
Algo caminaba lentamente frente a su puerta. Rocío sintió la presión en el pecho, el mismo peso que la había atormentado noches atrás. Y entonces, la perilla de la puerta comenzó a girar. Su madre ahogó un grito. «No puede entrar», susurró el padre con desesperación, sosteniendo el bat con más fuerza. Pero la perilla siguió girando, hasta que la puerta se abrió de golpe. El aire de la habitación se volvió helado. Y allí, en el umbral, estaba la sombra. Era alta, más alta de lo que Rocío recordaba. Sus ojos rojos brillaban como fuego encendido. Pero lo peor era su sonrisa. No tenía labios, solo una mueca alargada que se extendía por un rostro que parecía deforme, incompleto. «Rocío», susurró la criatura. Ella gritó. Su madre también. Su padre, con un impulso desesperado, se lanzó con el bat. Pero antes de que pudiera tocarlo, la sombra se desvaneció en el aire. Solo quedó el eco de su risa, una risa gutural y burlona que se apagó lentamente. La casa entera se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando entendieron el mensaje. El nahual los estaba dejando ir, pero solo porque quería. Como si supiera algo que ellos no. Amaneció, y con los primeros rayos de sol, salieron de la casa sin mirar atrás. Sabían que si se quedaban una noche más, Rocío no despertaría con ellos. Después de mudarse, Rocío sentía que el peso de los días anteriores se desvanecía lentamente, como una niebla que se disipa con la luz del sol. La nueva casa era diferente, tranquila. No había más presencias extrañas, ni susurros al oído, ni la sombra acechando en las esquinas. El jardín, con sus árboles sencillos y el viento cálido, era ahora un refugio donde Rocío podía respirar en paz. Una noche, mientras miraba por la ventana, algo dentro de ella hizo clic. La tensión que había estado guardando se deshizo en un suspiro profundo. No más miedo. No más persecuciones. Volvió a tomar su celular, como lo hacía antes, sin la necesidad de huir de lo desconocido. Grabó un video de la casa, del jardín, y al final, mirando a la cámara, dijo con una sonrisa que nunca había tenido antes: «Todo ha terminado». Las sombras ya no la acechaban. El miedo ya no tenía poder sobre ella. Y aunque el recuerdo del perro negro, del nahual, seguía en su mente, Rocío sabía que ya no tenía nada que temer. Todo lo que había vivido, todo lo que había enfrentado, la había llevado hasta allí, a un lugar donde la oscuridad ya no tenía control. Y al fin, en esa nueva casa, Rocío se dio cuenta de que la verdadera libertad no se encontraba en huir, sino en volver a ser ella misma. El pasado ya no la perseguía. Todo había vuelto a la normalidad.